así. Bueno, entonces, pues se acuerdan que habíamos ya platicado sobre qué es la biogeografía de la conservación y pues algunos aspectos de la biogeografía de islas, de la teoría de la biogeografía de islas, como una de las principales aportaciones de la biogeografía en la toma de decisiones de la conservación en el espacio geográfico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hoy la segunda parte, digamos, de esta, de las aplicaciones principales que tiene la biogeografía hacia la conservación de la biodiversidad. Em, por ahí del 2009, Margius y Sarkar propusieron un conjunto de pasos eh, para tratar de sistematizar a la selección de áreas de conservación o redes de áreas de conservación en el espacio geográfico, ¿no? Y a este protocolo, pues se le llama planeación sistemática de la conservación, ¿no? Este enfoque es un conjunto entonces de pasos que tienen retroalimentación, revisión y reiteración y que permite entonces cartografiar sistemas de áreas de conservación para la biodiversidad. Este, digamos, como que es el primer enfoque sistemático para la selección de áreas de conservación y bueno, a la fecha pues es uno de los más importantes para la selección de áreas de conservación sobre un conjunto de áreas ya existentes, ¿no? Que es lo más común, pero también sobre un conjunto de un área geográfica que no tenga ningún plan de conservación, ¿no? Entonces puede servir para cualquiera de los dos mm, casos. Entonces, este protocolo pues consta de, primero estaba propuesto de 9 etapas, luego de 10 y hoy en día consta de 13 etapas. Y la importancia de esto es que muchas de las etapas pueden verse apoyadas por estrategias de la biogeografía o métodos y conceptos de la biogeografía, datos biogeográficos, para tomar justamente las decisiones sobre dónde se van a implementar ciertas herramientas de conservación, que en especial se trata de áreas naturales protegidas, ¿no? Digamos en términos generales. Entonces, estos son los pasos, aquí los pueden ver en la diapositiva, son los pasos de la planeación sistemática de la conservación. Y decimos entonces que en varios de estos pasos, pues la biografía puede tener injerencia, ¿no? Por ejemplo, en el paso 1, la selección del áreas sujetas a planeación. Aquí directamente ya estamos hablando del espacio geográfico y que el espacio geográfico y las áreas naturales pues, pueden ser útiles para seleccionar ya los sitios que pueden ser conservados, ¿no? El segundo paso es identificar a los actores que van a estar involucrados en las estrategias de conservación. Esto incluye desde la gente que toma las decisiones, ¿no? En las agencias gubernamentales, así como también los científicos, los forestales, las comunidades que viven en esos lugares, etcétera. El paso 3 incluye compilar y refinar los datos de la biodiversidad, ¿no? Así como otro tipo de datos que pueden ser útiles como los datos socioeconómicos, ¿no? Y este es uno de los pasos principales en donde la biogeografía pues tiene mucho que ver porque justamente los datos de la biodiversidad están ya incorporados en bases de datos de tipo curatorial, ¿no? Pero que tienen obviamente datos geográficos, ¿no? Como estamos trabajando en el espacio geográfico, pues los datos principales de la biodiversidad, que además ya conocemos nosotros, pues es justamente los datos de las georreferencias. Después, el paso número 4 es el tratamiento de los datos y construcción de modelos según sea necesario. Y bueno, aquí también ya tenemos
varios análisis biogeográficos que se pueden hacer. ¿Se acuerdan de simplemente desde la inferencia de las áreas de distribución de las especies, la construcción de modelos de distribución potencial, etcétera? Luego, en el paso 5, identificar los subrogados de la biodiversidad. Esta palabra de los subrogados se refiere a cuáles son los taxones que vamos nosotros a utilizar para establecer las estrategias de conservación. Es decir, son como los representantes de la biodiversidad o la muestra de la biodiversidad que nos va a permitir tomar las decisiones de conservación. Luego, en el paso 6, establecer objetivos y metas de conservación, y eso tiene mucho que ver con que hasta dónde nosotros queremos llegar en los aspectos del mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, en términos de la superficie terrestre protegida, ¿no? Que también es un dato geográfico, en términos de la cantidad de superficie geográfica de cada área de distribución de las especies, etcétera. Luego hay otra serie de pasos en donde ya no es tan importante la biogeografía, pero igual son pasos que es necesario desarrollar, como analizar el sistema existente de áreas de conservación. Es decir, cuando partimos de que ya existe áreas de conservación que ya tienen cierto estatus, hay que evaluar estas áreas de conservación, si están siendo eficientes y efectivas para la conservación o si no lo están siendo. En todo caso, si se van a generar nuevas áreas de conservación, seleccionar las prioridades sobre cuáles deberían ser esas nuevas áreas y evaluar qué tanto la biodiversidad va a tener un buen pronóstico en esas áreas geográficas, ¿no? Entonces, acuérdense que la conservación implica además mantenimiento a largo plazo de las condiciones originales, entonces tiene que haber un pronóstico bueno a largo plazo de la conservación de la biodiversidad. El siguiente paso, entonces, es se refinan los sistemas de áreas de conservación con base, entonces, en los pasos anteriores. Se incluyen otros factores en un análisis multicriterio que generalmente son datos socioeconómicos, y entonces ya podemos ejecutar nuestro plan de conservación, ¿no? Y entonces ya implementar la selección de áreas protegidas nuevas que hayamos propuesto y sucesivamente reevaluar el sistema de áreas, ¿no? Entonces podríamos regresar a los pasos, desde los pasos iniciales, como pueden ver en este diagrama, y en todo caso los tomadores de decisiones pueden volver también a implementar los planes de conservación, y entonces se trata de un protocolo o de un enfoque que es reiterativo en todo momento, ¿no? Y también se retroalimenta. Whitaker y sus colaboradores en el 2005, si se acuerdan que ya habíamos hablado de ellos, propusieron a la biogeografía de la conservación como aquella disciplina, pues bueno, que es la que se encarga de la conservación en el espacio geográfico, ¿no? Y ellos dicen que hay 4 aspectos de la biogeografía de la conservación en donde se puede incidir a la planeación sistemática de la conservación, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos, o esas 4, digamos, escuelas o disciplinas dentro de la biogeografía son, entonces, las que ya hemos visto parcialmente: la biogeografía ecológica, que lo vimos durante toda la primera parte del curso; la biogeografía histórica y evolutiva, que es lo que hemos visto durante la segunda parte; la ecología tal cual, y algunos aspectos macroecológicos. Entonces, bueno, dentro de las aportaciones que puede hacer la biogeografía hacia la planeación sistemática de la conservación, pues decíamos que en primer lugar, pues la delimitación de las áreas sujetas a planeación puede ser una de las principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hemos hablado durante todo el curso que los límites geopolíticos pues no son útiles
en términos de entender los patrones de distribución biogeográficos, ¿no? Entonces, como esto no es útil para los patrones de distribución biogeográficas, pues muchas veces tampoco llega a ser útil para establecer acciones de conservación, ¿no? Entonces, tendremos como que remirar a los límites naturales y a los límites geopolíticos desde la perspectiva de la planeación sistemática de la conservación, para entender que si queremos nosotros conservar los patrones de distribución geográfica naturales de los taxones, pues vamos a tener que dejar de aludir a estos límites geopolíticos y tendremos entonces que tratar de pensar más en términos de áreas naturales, ¿no? De la naturalidad de las áreas geográficas. Después, en los pasos 3 y 4, también ya comentamos que es donde la biogeografía puede también tener gran injerencia, principalmente en la compilación y refinamiento de los datos de la biodiversidad y en el tratamiento de esos datos, ¿no? Los principales análisis y la construcción de modelos. En este caso, en este sentido, pues hay una herramienta biogeográfica muy importante que es útil para la planeación sistemática de la conservación. Esta herramienta, pues se llama Atlas Biogeográfico. Y el Atlas Biogeográfico, como cualquier atlas, no es otra cosa más que una colección de mapas que en este caso constituyen la síntesis de los patrones de distribución de los taxones de un área en particular, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, el Atlas Biogeográfico de México, el Atlas Biogeográfico de las aves de México, el Atlas Biogeográfico de los mamíferos de Norteamérica, etcétera. Estos atlas biogeográficos entonces son un compendio de los patrones de distribución de los taxones de un área y permiten, por lo tanto, identificar centros de diversidad, sitios donde puede haber alta riqueza de especies, que además también ya hemos descubierto la razón de estos sitios de alta riqueza de especies. Si se acuerdan en nuestras clases cuando vimos diversidad alfa, beta y gamma, de cualquiera de las diversidades, y también su importancia jerárquica relativa, ¿no? Es decir, nosotros podemos también proponer que hay áreas prioritarias sobre otras, ¿no? Es decir, que podemos hacer estas listas de quién va primero en el sentido de la conservación, ahora desde el punto de vista de las áreas geográficas. Estos atlas biogeográficos pues pueden contener desde datos puntuales de taxones hasta modelos de distribución geográfica, ¿no? Pasando, por ejemplo, desde los mapas de áreas de distribución, por trazos individuales, trazos generalizados, nodos panbiogeográficos, áreas de endemismo, todo aquello que nos hable de las distribuciones geográficas individuales de los taxones y también de los patrones de distribución que se pueden descubrir en el espacio geográfico. Entonces también podríamos contar con áreas de endemismo y directamente también regionalizaciones biogeográficas, ¿no? Entonces también podremos tener regionalizaciones biogeográficas que estén representando todos los niveles, desde el distrito, pasando por la provincia, el dominio, la región, etcétera, ¿no? El reino. También este atlas biogeográfico podría tener mapas que representen cladogramas generales de áreas a partir de los análisis biogeográficos cladísticos y que nos muestren entonces las relaciones evolutivas entre las distintas áreas de endemismo. Esta herramienta entonces de los atlas biogeográficos pues debería ser, digamos, uno de los principales recursos con los que contara la planeación sistemática de la conservación. Sin embargo, al día de hoy, pues no hay suficiente desarrollo de estas herramientas, de estos atlas biogeográficos. Aquí les muestro algunas gráficas de un estudio ahí muy pequeñito que hicimos acerca de cuántos atlas biogeográficos existían. Esto es para el 2015. Y pues encontramos que sí hay algunas publicaciones en línea,
en las bases de datos, en estos parescopos, ¿no? Donde podemos ver que sí ha habido como una tendencia a desarrollar estas herramientas llamadas atlas biogeográficos, en español o en inglés, ¿no? Pueden ustedes ver ahí las búsquedas con diferentes palabras claves, pero que aún así no es una práctica muy común entre la comunidad científica, ¿no? Entonces la idea podría seguir desarrollando estas herramientas, que haya más comunicación entre las comunidades científicas para poder hacer esta compilación de datos que podría ser muy útil justamente para las entidades que toman las decisiones respecto a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces esto también nos haría hacerles más fácil la labor a los tomadores de decisiones si nosotros pudiéramos hacer estas compilaciones y tuviéramos el interés de generar estas síntesis compilatorias de los patrones de distribución geográfica. Otras herramientas que tiene la biogeografía, pues es a través de los conceptos, ¿no? No solamente son herramientas de compilación de datos ni metodológicas, sino también la biogeografía aporta herramientas que tienen más bien que ver con los conceptos, ¿no? Con la teoría biogeográfica, como lo vimos en el caso de la biogeografía de islas. Uno de los principales también conceptos que se utilizan en la conservación, que son netamente biogeográficos, pues es el concepto del endemismo, ¿no? Y ese concepto de endemismo, desde el punto de vista de la conservación, pues ha estado muy ligado al concepto de la rareza. Entonces, la rareza tiene que ver con aquellos elementos de la biodiversidad que están en mayor riesgo de extinción, ¿no? Y como ustedes recordarán, pues hay muchos tipos de rarezas. En el caso que nos atañe, en el caso de la biogeografía, nos referimos básicamente a la rareza geográfica, ¿no? A la rareza en cuanto a la superficie geográfica que está siendo ocupada por un taxón. Así entonces, la rareza geográfica entonces será el inverso del tamaño de las áreas de distribución de los taxones, ¿no? Es decir, cuanto más pequeña es el área de distribución de un taxón, es más raro. Entonces, esta rareza geográfica o estas áreas de distribución micros, ¿no? La microarealidad también en muchos sentidos se ha considerado casi sinónima del endemismo, ¿no? Hoy en día nosotros en esta clase sabemos que la microrealidad no es necesariamente endemismo, ¿no? Pero en muchos sentidos, sobre todo por los conservacionistas, pues parecería que el endemismo es algo como casi sinónimo de la rareza. Sin embargo, no lo es, pero sí puede ser un concepto muy relacionado, ¿no? Entonces, cuando nosotros en las prácticas de conservación definimos la rareza, pues entonces estamos directamente en la rareza geográfica, haciendo alusión a un concepto biogeográfico que nos permite entonces seleccionar aquellos taxones que tienen más rareza geográfica como los que están en más peligro o en más riesgo de extinción. Es decir, entre más pequeña es mi área de distribución, pues más grande va a ser el riesgo de extinción que puedo tener, porque las amenazas pueden influir, afectarlo más, ¿no? Entonces, bueno, la rareza dentro de la planeación sistemática de la conservación ha sido un atributo que se le ha dado mucha importancia en el diseño de las áreas de conservación, ¿no? Entonces, se le puede dar prioridad a las especies que tienen áreas de distribución pequeñas para seleccionarlas como sitios de área de conservación. Sobre todo, imagínense que estamos hablando además de la microrealidad aunada al endemismo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de áreas de endemismo, es decir, sitios donde confluyen la distribución de más de 2 taxones, que además son microareales, pues estos tienen gran importancia en términos de conservación, ¿no? Porque son mucho más vulnerables a la extinción.
Entonces, esta rareza, pues, es uno de los principales criterios que en los últimos años se ha priorizado por sobre la riqueza de especies, ¿no? No quiere decir que la riqueza de especies sea un mal criterio, sino que la riqueza de especies no necesariamente va a poder conservar a esas especies que tienen la mayor vulnerabilidad sobre el otro patrón, el patrón de la riqueza, ¿no? Entonces, priorizando el patrón de la rareza de especies, más algunos otros aspectos, pues entonces nos permite darle preferencia a estas especies, digamos, endémicas, en el sentido de que pueden ser también conformar patrones y hacer microareales, ¿no? Entonces, muchas estrategias de conservación han estado desarrolladas a seleccionar los hotspots, no solamente basados en la riqueza, sino basados en la riqueza del endemismo. Ahorita vamos a ver que, bueno, también la rareza es un criterio de conservación que se ha utilizado mucho combinado con el criterio de la complementariedad. Así entonces, nosotros podríamos, para seleccionar sitios de conservación en un área geográfica, pues entonces podríamos darles prioridad a las áreas de endemismo, de tal forma que tendríamos que tener representada al menos cada una de las áreas de endemismo identificadas para un área geográfica en un sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos que esta es la regionalización biogeográfica de México, son las provincias biogeográficas y cada una de ellas representa taxones endémicos y representa una biota que tuvo una historia biogeográfica en común, pues lo ideal sería que pudiéramos tener cada una de estas provincias biogeográficas representadas en el sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? De la CONAMP. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el caso ideal. Y desde este punto de vista, pues la biogeografía nos permitiría tomar mejores decisiones en términos de áreas de conservación, porque cada una de estas provincias biogeográficas pues nos está hablando de una historia evolutiva común en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, pero la que ocurre, la historia del desierto chihuahuense es diferente de la Tamaulipeca, la cual es diferente de la Veracruzana, de la faja volcánica transmexicana, de la Sierra Madre del Sur, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya ven que aquí ya empezamos a incursionar dentro de la biogeografía evolutiva, ¿no? Nos habíamos quedado en las prácticas de conservación más tradicionales, más ecológicas, que están relacionadas con los patrones de distribución de diversidad, ¿no? Por ejemplo, los de riqueza de especies, los que tienen que ver con los patrones de la biogeografía de islas, etcétera, pero ahora ya estamos incursionando en los patrones biogeográficos evolutivos, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar también del endemismo y de cómo no solamente podríamos nosotros conservar los patrones de distribución, sino al conservar estos patrones de distribución también estaríamos conservando los procesos subyacentes a esos patrones de distribución, ¿no? Sobre todo aquellos procesos que están operando en los tiempos, en las escalas espaciotemporales más amplias. Y lo mismo pasa con los resultados de la panbiogeografía, ¿no? Acuérdense que la panbiogeografía pues también es una teoría biogeográfica, pero también es una herramienta, también es una metodología biogeográfica que nos permite identificar patrones de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1993, John Grisham, quien ha sido uno de los principales impulsores de la panbiogeografía, o también llamada análisis de trazos, pues desde entonces él ya había publicado un artículo donde decía que la conservación sí o sí tiene que realizarse en el espacio geográfico,
pero que el espacio geográfico no debe utilizarse solamente como un contenedor de las biotas, ¿no? Sino que el espacio geográfico, acuérdense, que evoluciona junto con las biotas, ¿no? Existe una evolución continua, una historia compartida entre la biota y el espacio geográfico, y por lo tanto, la conservación del espacio geográfico es primordial, ¿no? No solamente pensar a las biotas como independientes de los sitios donde se han desarrollado. Así entonces, Grisham pues propone que la paleogeografía debería ser la herramienta fundamental para la selección de áreas de conservación, porque pues en el espacio es en donde en donde ocurre justamente la evolución, ¿no? Entonces, eh, lo ideal sería que nosotros pudiéramos mirar los patrones biogeográficos obtenidos de un análisis de trazos y ahí entonces darle prioridad a ciertos sitios. En particular, pues se le da esta prioridad a los nodos biogeográficos. Acuérdense que los nodos panbiogeográficos están representando aquellos sitios que tienen una complejidad histórica desde el punto de vista biótico y geológico, ¿no? Porque son estos sitios donde dos o más biotas se hibridizan, ¿no? Se intersectan y se hibridizan y ocurren en estos sitios, pues, muchos procesos biológicos importantes, como directamente la hibridación biótica, pueden surgir especies nuevas, pueden ocurrir procesos de extinción, pueden ser sitios con alta diversidad, pero también podrían ser sitios donde hay diversidad reducida, ¿no? Justamente por los procesos también ecológicos que se dan con el choque evolutivo. Entonces, lo que se ha hecho en la literatura es que estos nodos biogeográficos, panbiogeográficos, pues se les puede dar también prioridad de conservación de tal forma que varios estudios, pues lo que han hecho es superponer la identificación de los nodos biogeográficos a las áreas naturales protegidas y entonces, pues verificar que estos nodos tengan alguna estrategia de conservación respecto a los diferentes tipos de áreas protegidas que pueden existir, ¿no? Ahora, si hay nodos biogeográficos que no coinciden con áreas de conservación, bueno, pues entonces serán aquellos que tengan prioridad sobre, sobre cualquier otra área que deba conservarse. Finalmente, en el caso de los resultados de la biogeografía cladística, ¿se acuerdan que nuestro principal resultado, pues, es un cladograma general de áreas que está representando la historia evolutiva común de las áreas geográficas, ¿no? Las relaciones entre las áreas y pues esos cladogramas, aunque hasta el momento no se han utilizado directamente como estrategias de conservación, más bien se ha propuesto que pueden ser utilizados para otros instrumentos de conservación, como puede ser la restauración ecológica, ¿no? Ya que si nosotros conocemos el cladograma general de áreas y queremos conservar o restaurar o reintroducir biodiversidad a un área en particular, pues podríamos hacerlo a partir de su área hermana si es que nosotros conocemos el cladograma general de áreas, ¿no? Entonces ya no tendríamos la duda de sobre qué área utilizar como área fuente para restaurar un área determinada, porque al tener el cladograma general de áreas, bueno, pues sabemos que lo más adecuado sería a partir de su área hermana. Bueno, pues todas estas estrategias se pueden combinar con una metodología que ha sido desde siempre propia de la biología de la conservación, que es el criterio de complementariedad, ¿no? Entonces, seguramente han escuchado el criterio de complementariedad. La complementariedad es algo que se añade a otra cosa, ¿no? Para hacerla íntegra o perfecta, para llegar a su plenitud, a su totalidad, ¿no? Para complementarla, para perfeccionarla, para llegar al todo,
que quisiéramos. En el caso de la biodiversidad, pues lo que quisiéramos es que las áreas de conservación, a partir de una característica de la biodiversidad, cuando nosotros queremos seleccionar una segunda área de conservación, pues pudiéramos estar representando en la segunda las características de la biodiversidad que no tiene la primera. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si nosotros tenemos ya un esquema de áreas de conservación o un sistema de áreas de conservación donde ya están representadas ciertas especies, por ejemplo, y nosotros queremos añadir nuevas áreas de conservación, pues lo ideal sería que no añadamos áreas de conservación con especies que ya están incluidas originalmente, sino que añadamos áreas de conservación que tienen especies que no están sido incluidas originalmente, ¿no? Ese es como el concepto de la complementariedad, el sentido de la complementariedad, sino que también al ir añadiendo cada vez el complemento, o sea, lo que le falta a la primera que tengo, o a la segunda que tengo, o a la tercera que tengo, al final pueda mantener la mayor diversidad biológica posible, ¿no? El mayor número de especies, por ejemplo, si estamos hablando en el sentido del número de especies. Pero esto puede aplicar, la complementariedad puede aplicar para cualquier elemento de la biodiversidad en cualquiera de las jerarquías. Perdón. Entonces, aquí nada más estamos hablando de especies, pero eso puede aplicar para cualquier elemento o patrón de la biodiversidad. A ver, permítanme tantito. Ya empezaron aquí a taladrar. Bueno. Bueno, a ver si se pueden dejar el tanto. Bueno, entonces, dijimos, entonces, yo tengo un sistema de áreas naturales protegidas, que por ejemplo es el actual SINAP de México, y quiero seleccionar nuevas áreas de conservación. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, ¿cuál va a ser el elemento de la biodiversidad que estoy midiendo o es el atributo de la biodiversidad? Vamos a suponer que el número de especies, ¿no? Que es el atributo de la biodiversidad que más comúnmente usamos. El número de especies. Entonces, voy a ver cuántas, no solamente cuántas, sino cuáles especies hay en cada una de las áreas naturales protegidas. Y voy a seleccionar dentro de otro conjunto de áreas que puedo usar para agregarlas a la conservación, pues las voy a priorizar también y decidir cuál es el área de conservación que voy ahora a priorizar con base en qué tanto complementa la nueva a las existentes. Ajá. Y yo puedo cuantificar ese valor de complementariedad que puede tener un área respecto a las existentes. Ajá. Entonces, entre más lo complemente, más valor de complementariedad va a tener. Ajá. Y eso se puede cuantificar. Entonces, supongamos que tengo yo estas áreas, las áreas 1, el área 2 y el área 3. Y yo decido que voy a priorizar las áreas de conservación con base en el número de especies que tienen, ¿no? Entonces, cada una de estas bolitas representa especies. Entonces, el área 1 tiene 2, 4, 6 especies, el área 2 tiene 3 especies y el área 3 tiene 2 especies. ¿Cuál sería el área geográfica que ustedes elegirían inicialmente para priorizar con base en el número de especies? ¿Cuál elegirían primero? Solo con esa información.
La uno. Ujú, la 1, ¿no? La que tiene mayor diversidad, la que aportaría mayor diversidad. ¿Cuál sería la segunda? O sea, si tuviéramos ahora que elegir una segunda, ¿cuál sería? La 2. La 2, ok. Muy bien, sí, coincido, ¿no? Entonces, si tuviéramos que conservar la mayor diversidad, primero elegiríamos la 1, luego elegiríamos la 2 y hasta el final elegiríamos la 3. ¿Qué pasa si nosotros conocemos ahora las relaciones filogenéticas de estos taxones y elegimos otra vez, en primer lugar, el área de conservación que tiene mayor número de taxones representados? Otra vez vuelvo a elegir la 1. Si tendrían que elegir el mejor complemento ahora, con base en la información ahora existente, ¿cuál elegirían? ¿La 2 o la 3? O ninguna. Y ahora, a ver, con este cambio, ¿qué opinan? Ya no elegirían la 1 y la 2, ¿no? Ahora elegiríamos la 1 y la 3. ¿Por qué? Porque vean que con mayor información, el complemento ahora cambia, ¿no? Ahora resulta que sí, el área 2 tiene más especies que el área 3, pero si yo tengo más información, resulta que el área 2 ya no era tan buena como el área 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el área 3 ahora está conservando el complemento filogenético del área 1, ¿no? Y el área 2 solamente es un subconjunto del área 1. Uh-huh. Entonces, moraleja, pues todo depende primero de la cantidad de información que yo poseo, ¿no? Entre más cantidad de información tenga yo, puedo tomar mejores decisiones en términos de conservación. Y dos, mayor información me va a permitir también obtener el mejor complemento. Uh-huh. No importa que la 3 ya nada más tenga dos taxones representados. Pero ¿qué tal que esos dos taxones que tiene representados, aunque son menos que los que tiene dos, pues ahora resulta que conforman un clado diferente del otro, ¿no? Entonces ahora también hay otro concepto que es la complementariedad filogenética, ¿no? Que yo puedo incluir. Así entonces, se han desarrollado metodologías que nos permiten distinguir esta complementariedad filogenética a través de índices de peso taxonómico que van de la mano con la distribución geográfica. Uh-huh. Entonces, la complementariedad tiene mucho que ver no solamente con el número sobre cuántas especies, sino lo más importante, cuáles, ¿no? Y cuáles dependiendo de qué punto de vista, ¿no? Cuáles respecto a su posición filogenética. Entonces, Van Wright y colaboradores en el 91 propusieron inicialmente el uso de estos índices para seleccionar los sitios de conservación más importantes, para darle prioridad. Así entonces, requerimos tener las filogenias de los taxones y también las distribuciones. Y con base en esto, entonces se va asignando un valor a cada especie dependiendo del índice empleado. Hay muchos índices, muchas medidas para cuantificar este peso taxonómico o peso filogenético que también se combina con la distribución geográfica, ¿no? Entonces, el índice más común, que es el original de Van Wright y colaboradores del 91, pues lo que hace es asignar pesos iguales a aquellos taxones que se encuentren en la misma, en el mismo clado de una filogenia. Entonces, supongamos que tenemos esta filogenia y estos son los taxones. Entonces, a los taxones que son los más
apicales son los más inclusivos dentro de una filogenia, estos van a tener un peso igual, que va a ser un peso de 1. Y a partir de estos pesos, pues entonces vamos a ir calculando los pesos de las siguientes especies. Entonces, como ya asigné a E y a F un peso de 1, porque son taxones hermanos, a su hermano le voy a asignar el peso que sea la suma de su taxón hermano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, para la especie D, la especie D va a ser la suma de estos dos, del clado hermano. Si E vale 1 y F vale 1, entonces D va a valer 2. Ahora, todo este clado tiene un valor de la suma de todos los pesos individuales. 2 más 1 más 1. 2 más 2, 4. Todo este clado tiene un valor, un peso taxonómico de 4. ¿Cuál va a ser el peso taxonómico del clado hermano? Pues va a ser el peso igual a este otro clado. Entonces B y D deben valer 4 entre los dos. Vean que este clado hermano tendría que valer igual que este otro. Entonces, como B y C valen 4, cada uno de B y de C valen cada uno 2, ¿no? Porque se lo dividimos entre 2, que son 2 especies en el clado, entonces cada uno vale 2. Todo este clado, ¿cuánto va a valer entonces? 8, que es la suma de 2 más 2 más 2 más 1 más 1. El peso de B, el peso de C, el peso de D, el peso de E y el peso de F, que en total es 8. El clado hermano, entonces, por lo tanto, va a valer, ¿cuánto? 8. Vean que ahora las áreas geográficas más importantes van a ser aquellas que tienen valor peso taxonómico. ¿Quién? El área donde se distribuye la especie A, que tiene un valor de 8. Esto ha sido ya implementado también en la literatura y podemos encontrar artículos donde se utilicen diversos índices o diversas modificaciones del índice con otras aproximaciones de otros autores, ¿no? Entonces, este índice, como los decía, se puede modificar o se puede estandarizar para obtener diferentes proporciones o diferentes medidas del peso taxonómico. No solamente tenemos aquí nuestra filogenia, sino tenemos el área de distribución de cada taxón. Entonces, lo que hacemos es que obtenemos el índice y el área geográfica que tenga mayor valor de importancia va a ser el área geográfica que va a ser la número 1 en prioridad para ser conservada. Después podemos ir haciendo nuestra lista de prioridades, quién va a ser la segunda más importante en ser conservada, quién va a ser la tercera más importante en ser conservada, etcétera, ¿no? Entonces también la complementariedad podemos incluirla de esta forma, ¿no? Y también la información filogenética combinada con la información biogeográfica. Como conclusiones, pues realmente no hay, o sea, nada más, no les puse ninguna diapositiva de conclusión. ¿Por qué? Porque me gustaría que más bien reflexionemos el hecho de que en términos de conservación no hay nada todavía escrito, ¿no? Hay muchas estrategias de conservación, muchos criterios para seleccionar áreas de conservación y seguimos, digamos, en la pregunta básica de qué es lo importante que se debe conservar, ¿no? ¿Qué es lo prioritario que se debe conservar? Hay tendencias actuales en las áreas de conservación, por ejemplo, aquellas que hablan de áreas de conservación como si fueran archipiélagos, ¿no? Algo parecido a lo que vimos en biogeografía de islas.
la conectividad, ¿no? Que también es una tendencia pues cada vez mayor, ¿no? Que las áreas de conservación no deben estar aisladas, debe haber conectividad entre ellas, el desarrollo de corredores, el desarrollo de áreas de conservación dinámicas, ¿no? Cuando tenemos nosotros modelos de cambio de uso de suelo o modelos de cambio climático que pueden afectar a la biodiversidad, entonces nosotros podríamos también seleccionar áreas de conservación que no son fijas en el espacio y en el tiempo, sino que también pueden ir cambiando cómo va cambiando el clima y cómo va cambiando la deforestación, por ejemplo, ¿no? Todavía existe el debate este de si debemos priorizar por riqueza, si debemos priorizar por rareza, aunque la tendencia es que la riqueza cada vez está siendo más olvidada en términos de la conservación y lo que va imperando es la rareza y la complementariedad, ¿no? Um, También los análisis multicriterio, ¿no? Ya incorporar otro tipo de información, por ejemplo, como los costos, cuánto cuesta conservar un área de conservación con respecto a otra, ¿no? O cuáles áreas geográficas son más costosas para ser conservadas porque tienen que lidiar más con el cambio de uso de suelo, con la urbanización, con el desarrollo de carreteras, eh, etcétera, ¿no? Hay muchos puntos de vista y aún no tenemos una conclusión y una respuesta sobre lo que debe conservarse, ¿no? Las estrategias de conservación que pueden ser útiles en países templados o en países del primer mundo, puede ser que no apliquen para eh, países subdesarrollados que se encuentran en los trópicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, comentarios? Me gustaría saber su opinión. Voy a tener la grabación.